Pesach Sameach, se acerca la festividad de Pesach y habíamos preparado un taller de preparación de matzot. Algunas de las personas que no podían venir nos pidieron que por favor enviásemos una grabación, así que desde Judaica Norte vamos a comentaros, a contaros un poco algunos de los detalles que tenéis que tener en cuenta para preparar matzot este año. El primero de ellos es que si preparáis la matzá porque estáis en un lugar alejado y vais a cumplir con ella la mitzvah de la primera y la segunda noche fuera de Israel de comer matzá durante el seder, tenéis que decir antes de comenzar a prepararla Leshem Matzat Mitzvah. ¿Ok? Además, tenéis que tener en cuenta que la harina que vayáis a utilizar no debe ser una harina que sea humedecido o que haya estado almacenada en un lugar en el que hacía calor, ni bajo el sol. Que las matzot las tenéis que hacer en un lugar cerrado, techado, para que no le dé el sol. Incluso si por los cristales de la ventana entra el sol, tenéis que poner una cortina. Además, la masa no debe entrar de ninguna forma en contacto con el sol. Y no lo podéis hacer o en un lugar calefactado, ni tampoco en un lugar que haga calor. Preparad siempre una cantidad pequeña, muy pequeña. Vais a ver que la receta que os vamos a dar aquí al final es una receta para 150 gramos de harina. El motivo o los motivos son dos. Uno, menos de 1.600 gramos es la cantidad por debajo de la cual no necesitamos decir o hacer afrosat jalá, separar la masa. Y por lo tanto, para evitar esto, lo tenemos que hacer así. Además, tenemos poco espacio en el horno y solamente podemos hornear inmediatamente aquellas matzot o una cantidad pequeña de matzot que son las que entran en el horno o en la placa, en la chapa que vayamos a utilizar para hornearlas. A la hora de amasar, nunca debemos de dejar la harina sobre el lugar en el que estamos trabajando, debido a que podrían quedar grumos y harina suelta que después podría leudar, a pesar de que la hubiésemos ya horneado nuestra matzá. Y cuando nos quede muy ligera la masa, no debemos utilizar o agregar harina, sino que lo que tenemos que es preparar, mientras alguien continúa amasando, otra masa que esté un poco más seca y unirlas para que nos dé una masa intermedia. La harina y el agua tienen que estar alejadas durante todo el proceso para que no lleguen a tocarse y además no debemos tocar la harina si no es imprescindible. También el recipiente para amasar debe ser revisado para que no tenga imperfecciones donde pueda quedar pequeñas grumos de harina que después se vaya a fermentar. Y tenemos que hacer todos los lavados de instrumentos durante el proceso con agua fría, nunca con agua caliente. Recordemos que todo el proceso dura 18 minutos. Es el tiempo que se considera que una harina, una masa podría comenzar a fermentar. Por lo tanto, cada 18 minutos también tenemos que lavar todos los instrumentos que estemos utilizando, siempre con agua fría. Desde el momento en el que agregamos el agua a la harina y la sal, tenemos que comenzar a amasar y no podemos parar en ningún momento. Una vez que tengamos preparada nuestra matzá o nuestras matzot, inmediatamente las agujereamos con el tenedor para que no se hinchen y las metemos en el horno o en la plancha en la temperatura máxima. De esta forma, en el horno tenemos que tener mucho cuidado que la matzá no se doble y también solamente sacarla cuando ya está del todo cocinada y nunca antes. Entendamos que esto es lo que se llaman matzot rakot, no son como esas matzot que se venden industriales, que quedan secas y duras, sino que quedan un poco diferentes. Y también recordemos que este es un trabajo en familia, que se hace en cadena, en equipo, y una gran oportunidad para encontrarnos. Así que resumiendo, antes de comenzar con las instrucciones de Jackie y las explicaciones de Jackie, necesitamos 150 gramos de harina, necesitamos sal y necesitamos 75 mililitros de agua. Esta va a ser la cantidad mínima o la cantidad máxima que vamos a preparar de cada vez. El agua, tengamos también en cuenta que tiene que ser un agua que ha reposado por lo menos durante una noche. Así lo establece la halajá. Todo lo que hemos dicho hasta aquí es solamente para matzot que van a ser preparadas antes de que comience Pesaj. Porque las leyes para la preparación de matzot después de que Pesaj ya haya comenzado son mucho más complejas y exigentes. Y con todo esto os dejo con Jackie.
Hag Sameach.